¿Listo? Entonces, ese por el lado de las radiaciones electromagnéticas, pero también se distingue el otro tipo de radiación, que son las radiaciones nucleares. Entonces, las radiaciones nucleares son debidas al decaimiento energético del átomo. A esto se le conoce con el nombre de desintegración. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el átomo es energéticamente inestable o su composición lo hace inestable, el átomo tiende a degradarse o a decaer, a degradarse, decaer o a desintegrarse en otros compuestos diferentes, pero para hacer eso, él tiene que liberar energía de cierta manera. Entonces lo hace a través de la liberación de partículas o de ondas electromagnéticas. Cuando hay una desintegración se producen los dos tipos de radiación. Entonces, es posible desde la desintegración de un átomo encontrar radiación del tipo gamma, radiación del tipo de rayos X, del ultravioleta, luz visible e infrarroja, ¿cierto? Es posible encontrar ese tipo de radiación dependiendo del átomo que se esté desintegrando y con la energía que esté liberando en el proceso de desintegración. Pero al mismo tiempo se descompone liberando partículas subatómicas que recibieron nombres pues dependiendo de la forma en que se haga esa desintegración. Entonces, ahí aparecen el nombre de partículas como la partícula alfa, partículas beta, que la partícula beta se divide en beta positivo y beta negativo. Hay liberación de neutrones también en la radiación. Neutrinos, que son otras partículas también que en la actualidad se están estudiando mucho, y otras partículas como los muones, los fermiones, positrones. Hay pues una infinidad de partículas que se han descubierto, no infinidad pues, pero sí muchas partículas que se han venido descubriendo a partir de estos procesos de desintegración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre la desintegración? Entonces, digamos que a nivel estructural, los átomos, para que sean estables, están conformados por una cantidad de igual de protones, de neutrones y de electrones, ¿cierto? En el caso del hidrógeno, bueno, esta figurita la hice mal, en el caso del hidrógeno no hay neutrón, únicamente hay protón y electrón. Debo corregirla, pido disculpas ahí. Pero entonces el electrón está estable en una órbita que gira alrededor del protón, ¿cierto? Y hay una estabilidad energética en ese átomo. Lo mismo pasa en el helio. En el helio tenemos dos electrones, dos protones y dos neutrones, entonces eso hace que, digamos que la partícula o ese átomo sea estable, que no tenga propensión a desintegrarse, a desestabilizarse. Pero cuando aparece un desbalance en la cantidad de protones y neutrones en el átomo, aparecen algo que se llaman los isótopos. Entonces, de pronto eso sí lo han oído mencionar mucho en química, en las químicas que vieron al principio de la carrera, que habían isótopos de los diferentes materiales. Por ejemplo, si un átomo de hidrógeno recibe más electrones, empieza a tener otros nombres como iridio, tritio, ya no me acuerdo, pero sí, empieza a cambiar el nombre debido a que se convierte en isótopos del mismo elemento atómico. El que se vuelva isótopo se convierte en un átomo que es energéticamente inestable y que va a estar buscando su estado de mínima energía. Entonces, para buscar ese estado de mínima energía o ese estado de estabilidad, el átomo tiene que liberar esa energía, ya sea en forma de partículas o en forma de radiación electromagnética, ¿cierto? Entonces, digamos que en el proceso de estabilizarse energéticamente, él va a liberar electrones o protones o neutrinos o positrones o partículas alfa, beta, eh, o radiación electromagnética en el espectro de ultravioleta, X o gamma, ¿cierto? O diferentes, ¿cierto? Hay una gran cantidad de partículas o de formas en las eh, que se puede dar esa liberación de la energía. Entonces, tenemos el primer proceso de desintegración, es el desintegración del tipo alfa.
Entonces, la desintegración de tipo alfa, son átomos de los números atómicos más altos. Por ejemplo, en este caso tenemos el uranio o el torio, eh, no, perdón, el uranio que tiene, en su núcleo tiene 92 protones, ¿cierto? Pero hay un desbalance energético porque cuenta con 146 electrones. Entonces, en este caso, este es un átomo que en la naturaleza se encuentra así, en esa configuración, pero que es energéticamente inestable, porque se supone que para que sea estable debería tener la misma cantidad de protones que de neutrones, ¿cierto? Eso es pues como la definición. Entonces, a este isótopo del uranio se le conoce como el uranio 238. Por ese desbalance entre protones y neutrones, tiene una alta inestabilidad en el sistema, y entonces para estabilizarse, él empieza a liberar partículas que se conocen como partículas del tipo alfa. Además de que libera partículas del tipo alfa, también libera radiación en el espectro de los rayos gamma para compensar esa energía que tiene que liberar. Entonces, en el proceso de liberación de partículas alfa está involucrada la pérdida de 2 protones y 2 neutrones. Entonces, digamos que es como si un átomo de helio se desprendiera del átomo del uranio, pero no se puede considerar un átomo porque estas 4 partículas no tienen electrones asociados, o sea, solamente tienen carga positiva. Entonces, a esas 4 partículas se le conoce como, o a ese grupo de partículas se le conoce como la partícula alfa, y se libera con alta energía. Al mismo tiempo, esa liberación produce la liberación de radiación en el espectro gamma, radiación gamma. Entonces, cuando ocurre este decaimiento, esta desintegración, la partícula pierde masa y también pierde su identidad. Ya deja de ser uranio y se convierte en otro isótopo de un elemento adicional que se llama torio 234. Entonces acá les voy a mostrar una pequeña simulación de cómo se da este decaimiento. Entonces, las partículas alfa, digamos que tenemos otro isótopo, por ejemplo, el polonio 211. Entonces, las partículas alfa siempre son compuestas de 2 protones y de 2 neutrones. Entonces, en esta parte se puede ver cómo diferentes partículas alfa decaen de manera, ¿eso cómo es que se dice? Eh, Cuando lo hacen ellas mismas, ¿cierto? Decae de manera, se me fue la palabra, espontánea, de manera espontánea, ¿cierto? Entonces hay un decaimiento de los isótopos radioactivos a, a otro elemento químico de manera espontánea. Entonces miren que pasa de tener un número atómico de 211 partículas en el núcleo, con una identidad igual al polonio, a decaer a un isótopo del plomo que es un poco más estable, pero el cual se redujo el número de partículas en el núcleo a 4, ¿cierto? Miren que perdió 2 protones y dos electrones. Y en el proceso, libera las partículas alfa, pero miren que al mismo tiempo también liberan radiación en el espectro gamma. Ese es el proceso, pues, como de caimiento de la partícula o de los átomos a partículas alfa. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los decaimientos beta positivo y beta negativo. Entonces, analicemos primero el decaimiento beta negativo. Entonces,
Existe un desbalance en la cantidad de neutrones y de protones, también en la constitución del átomo. Cerca del 1% del carbono que hay en la Tierra se encuentra en una forma de isótopo que se conoce como carbono 14, ¿cierto? Este carbono tiene en su núcleo 6 protones y 8 neutrones. Aquí les estoy presentando como algunos ejemplos de elementos químicos que producen este tipo de radiación, pero hay otros ejemplos pues diferentes, ¿cierto? Hay más posibilidades de conseguir este tipo de radiación. Entonces, cuando el átomo tiene exceso de neutrones, uno de esos neutrones cambia su identidad a ser un protón. Entonces, al aumentar la carga positiva del núcleo, es necesario que el átomo libere, de cierta manera, esa energía hacia el exterior. Entonces, cuando ese neutrón se convierte a protón, el átomo lo que hace es que libera un electrón de la capa de valencia más externa, lo saca espontáneamente también, y ese electrón que tiene carga negativa se le conoce como partícula beta negativa, ¿cierto? Entonces el proceso de decaimiento en beta negativo es que el átomo que tiene desbalance de neutrones y protones, pero que tiene más neutrones que protones, uno de esos neutrones se convierte en protón, es decir, que empieza a tener carga positiva, y para el átomo estabilizarse energéticamente, lo que hace es que libera el- los neutrones y decae en un material diferente. Entonces, por ejemplo, el carbono 14, al tener un decaimiento beta negativo, se convierte en nitrógeno. Por otro lado, tenemos el decaimiento beta positivo. Entonces, cuando hay un decaimiento beta positivo es porque, digamos que hay un desbalance también en el núcleo de protones y neutrones, pero en este caso el desbalance es al revés, ¿cierto? En este caso tenemos más protones que neutrones. Entonces, en este caso, las partículas igual cambian de naturaleza. En este caso tiene exceso de protones, y lo que hace es que convierte un protón en neutrón para poder que así esa carga positiva se libere del átomo, ¿cierto? Entonces, en este caso no hay liberación de cargas negativas, sino que hay liberación de cargas positivas. Hay una partícula que sale disparada del, del, del sistema con carga positiva, y ese se le conoce como el beta positivo. Esa fue pues como parte de la evidencia de que existiera también esa carga positiva fundamental, y se le conoce como positrón. Entonces, de ese también hay una simulacioncita que les quiero mostrar, en el que se observa el proceso de caimiento a betas positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el carbono 14. Vamos a agregar átomos de carbono 14, son energéticamente inestables. Entonces, lo que él hace es que libera, en el proceso, libera electrones, ¿cierto? El beta negativo, pero también se observa una liberación de una partícula adicional que se conoce como el antineutrino. Ahorita les voy a hablar más en detalle eso, porque se considera dentro del modelo. Pero entonces estas también tienen un decaimiento energético espontáneo. En el caso del este, este sería el hidrógeno 3, también decae uno de sus neutrones se convierte en protón, y libera de la estructura atómica, libera un electrón, un beta negativo. Entonces, hay otro tipo de desintegración, que es la desintegración por fisión nuclear. Entonces, en este caso,
digamos que son átomos que son inestables, pero que para poder producir este tipo de radiación tienen que ser bombardeados por otras partículas fundamentales. En este caso, neutrones llegan al interior del núcleo, llegan con la suficiente energía para entrar al núcleo, y esa energía hace que el núcleo se rompa en pedazos, liberando partículas también fundamentales hacia el espacio, ¿cierto? Entonces, un neutrón llega al núcleo, el núcleo se parte y libera neutrones al espacio, ¿cierto? Entonces, en este proceso se liberan grandes cantidades de energía, y es el proceso aprovechado en las plantas de generación de energía nuclear, ¿cierto? Entonces les voy a también mostrar otra simulación pequeña de este proceso. Entonces acá tenemos un isótopo de uranio que sigue siendo inestable, pero que no es tan inestable como el que les había mostrado antes, el 236, ¿cierto? Entonces, en este caso, llega un neutrón y lo bombardea y le proporciona la energía suficiente para que se, este se parta y libere y se convierta en dos átomos completamente diferentes y libere partículas en forma de, pues libere neutrones al ambiente. En este caso se puede tener una reacción en cadena, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, acá en la simulación voy a agregar más partículas de más uranio y voy a bombardear con neutrones, y mire que los neutrones que se liberan desde el átomo que inició la reacción hace una especie de reacción en cadena en el interior del contenedor. Entonces, de este tipo de situaciones se aprovechan los reactores nucleares, ¿cierto? Entonces, tienen encapsulado en su interior materiales radioactivos, los cuales bombardean con neutrones. Entonces, cuando hay un bombardeo por neutrones, estos empiezan a liberar energía, ¿cierto? Entonces, hay ciertas maneras de hacer que esta liberación de energía se haga, digamos que aumente la energía de la reacción, y eso hace pues que se produzca energía eh, en esas plantas o en esos reactores nucleares, ¿cierto? Que son pues altamente peligrosos, altamente contaminantes, porque esto genera, digamos que esa radiación que libera es bastante agresiva, pero digamos que ha sido una forma de generación de energía que ha sido utilizada en diferentes países y que se sigue utilizando. Y por último les voy a Es hablar. cierto que esa metodología, ese método de liberación de energía contamina el agua. Pues lo que pasa es que ese tipo de radiación contamina el ambiente, no solo el agua, contamina el ambiente, y es por algo que les voy a mostrar ahorita, es que esas partículas subatómicas tienen la energía suficiente para traspasar muchos materiales. Y lo otro es que los desechos radioactivos que se generaban por este tipo de reacciones no eran bien desechados, o sea, los protocolos de desecho de esto no eran como muy regulados. Cuando pues esta tecnología empezó a darse, ¿cierto? Ya luego de que vieron de que esos desechos eran altamente contaminantes, pues empezaron a tener mejores protocolos de limpieza y digamos que de desecho de esos residuos. Si sin embargo siguen siendo altamente agresivos porque los productos que estos materiales dejan siguen siendo productos inestables, ¿cierto? O sea, los uranios decaen a materiales que siguen siendo radioactivos y que van a seguir liberando partículas radioactivas, y esas partículas radioactivas van a penetrar en la estructura atómica de los otros compuestos de la naturaleza, van a hacer provocar cambios, van a ionizar, por ejemplo, el agua la van a ionizar, por ejemplo, van a cambiar la estructura molecular del ADN de las plantas, van a cambiar la estructura atómica del aire, del suelo. Entonces empiezan a generar contaminación a nivel ambiental por esa liberación de partículas que generan. Esa es pues como la razón, pero
pero sí, es más que todo porque siguen siendo, los desechos siguen siendo inestables, pero ya no son aprovechables energéticamente, ya no generan la misma cantidad de energía que genera el uranio enriquecido, que en ese momento no tengo claro cómo es que llegan a obtener estos isótopos, pero sí, es por ese tipo de situaciones. Sí, Sí, profe, gracias. te convencí con esa respuesta, bueno, Sí, sí. listo. Y hay otro tipo de partículas que aparecieron a partir de la medición de la energía que se provocaba en los decaimientos tipo beta y fueron los neutrinos. Desde el punto de vista del modelo físico, la liberación de partículas beta presentaba un decaimiento energético que si se contaba solamente la pérdida de beta y el cambio de neutrón a protón, no daba, las ecuaciones pues no daban, ¿cierto? Entonces era necesario considerar la existencia de una partícula adicional que, que conservara esa energía que se perdía en el proceso de decaimiento, ¿cierto? Era pues lo que se tiene teóricamente es que la energía no se destruye, sino que se transforma, ¿cierto? Entonces esa energía no podía desaparecer de la ecuación, tenía que verse reflejada en alguna parte. Entonces se teorizó hace pues muchos años ya la existencia de una partícula que se conoce como los neutrinos. A esa partícula se le dieron características fermiónicas y se le caracterizó por tener un spin magnético también, similar al que tienen los electrones. Sin embargo, la particularidad de esa partícula es que la masa es muchísimo más pequeña, muchísimas veces más pequeña que la masa que tiene el átomo de hidrógeno. Entonces eran partículas que no se concebían como electrones propiamente porque eran mucho más pequeñas, pero eran energéticamente muy altas. Entonces, digamos que esa partícula, aunque fue teorizada en 1970, se observó que realmente tenía que existir en la naturaleza para que presentaran fenómenos como los que se presentaron en esta imagen. O sea, ya les voy a explicar acá. Esta imagen es muy famosa porque muestra dentro de una cámara que se conoce como la cámara de gas, que ahorita les voy a enseñar cómo se fabrica una cámara de gas, mostró como un protón que lleva una trayectoria, ellos distinguían el protón por el grosor de la línea que produce el protón al desplazarse por la cámara de gas, cambiaba la trayectoria y se descompuso en dos partículas completamente diferentes. Entonces, esa colisión entre un protón, esta es la misma imagen, pero digamos que volteada, ¿cierto? Es que no puedo encontrar una como igualita, pero bueno. Entonces, ellos ven, viene el protón, perdón, acá viene el protón este de acá, de arriba, que sería este, y al chocar con esa partícula, con el neutrino, lo que produjo fue la partición en una partícula que se conoce como el mesón, eso es una partícula muónica. Yo sé que son nombres muy raros y de pronto no los vamos a entender, igual no es importante por ahora, pero es como para que sepamos que son partículas que existen a nivel subatómico. Y con otra partícula que se conoce como el pimesón, son bosones de esos de los que hemos mencionado últimamente con el premio Nobel y eso, ¿cierto? Pero digamos que la forma para explicar esa división de ese protón en dos partículas y que siguieran esas dos trayectorias diferentes era porque había colisionado con una partícula altamente energética que se conoce como el neutrino.